Para poder hacer el diagnóstico de un colesteatoma nos vamos a encontrar que los antecedentes suelen ser otorreas de gran evolución. Estamos hablando de años de evolución. Casi siempre van a estar activándose de manera insidiosa, es decir, a menos que reciba tratamiento, siempre va a estar activa. Y después de recibir tratamiento, va a mejorar durante un tiempo y luego va a volver a presentarse esa otorrea. Es raro que sean intermitentes con años entre episodio y episodio. Lo común es que más bien esto mejore un par de semanas y otra vez vuelva a activarse. Lo mismo, la hipoacusia casi siempre es lentamente progresiva. Y como estamos hablando de que tanto el dolor como el vértigo son signos de alarma, nos vamos a esperar que estos los encontremos ya nada más en colesteatomas de larga evolución. En el momento de hacer la otoscopía nos vamos a encontrar zonas de erosión, como en esta otoscopía en la cual la membrana timpánica se ve perfecta, sin embargo hay una zona que se ve como carcomida en la porción superior del techo del conducto. Y esto se da por la presencia de estos colesteatomas de ático que están aislados. En la tomografía inclusive podemos ver cómo la zona del tegmen o techo de la mastoides está completamente abierta y podríamos tener inclusive herniación de la dura de esta zona. También este piquito que se forma, que se llama scutum o escudo, que corresponde a esta zona del conducto, está lisada. Ahora veamos otra contraparte que también es una otitis media crónica. Estamos hablando ahora de un hombre de 51 años que refiere que desde niño tiene cuadros de otorrea de repetición. Desde hace 10 años ha tenido uno cada año y el último fue hace 7 meses. Ha tenido hipoacusia derecha lentamente progresiva desde hace 10 años. No hay otalgia, tampoco hay vértigo, nada más. Esta es la otoscopía. A diferencia del otro caso, aquí podemos ver cómo tenemos apenas un pequeño remanente de membrana timpánica. Todavía encontramos el mango del martillo, la apófisis larga del yunque. Aquí están unas cruras del estribo, el músculo tensor del estribo, la ventana redonda, la oval se encuentra aquí, pero en este momento no está visible, la parte del hipotímpano, y aquí nos encontramos una mucosa prácticamente normal y no estamos viendo en ningún lugar queratina. De tal manera que si no está supurando en este momento, si no hay queratina y hay una perforación, esta es una otitis media crónica, perforada, no colesteatomatosa, inactiva. Veamos cómo está su audiometría. Su audiometría nos muestra una hipoacusia superficial, debido a que nos encontramos con que su umbral está alrededor de los 30 decibeles y tenemos una reserva alrededor de 5 decibeles. Por lo tanto, estamos hablando de una pérdida de 25 a 30 decibeles de brecha. Ahora, no siempre existen perforaciones. En ocasiones lo que sucede es que nos encontramos retracciones y estas retracciones pueden ser de diferentes magnitudes. ¿Cuándo existen estas retracciones? Bueno, cuando tenemos disfunción de la trompa de Eustaquio de larga evolución y la membrana timpánica empieza a retraerse sobre el promontorio y los huesecillos. Y vamos a encontrar que la mucosa en estos casos está intacta. Hay diferentes grados de retracción timpánica y los vamos a ir viendo poco a poco. Primero, la imagen del lado izquierdo. Si nosotros vemos, la mayor parte del tímpano se ve normal. Sin embargo, la zona que corresponde a la pars flácida, en vez de encontrarse en posición, se ve literalmente retraída o chupada. Y esta zona, que debería de ser un pequeño triángulo, vemos que se está comportando de una manera un poco diferente. Esto es una retracción grado 1, donde lo único que vamos a ver es retracción de la pars flácida. El siguiente es una retracción grado 2. En esta, además de que estamos viendo que la pars flácida se encuentra retraída, la retracción ya está provocando cambios importantes en cómo se ve la membrana timpánica, tanto que aquí la apófisis larga del yunque también se encuentra marcada, es decir, la membrana timpánica ya se retrajo lo suficiente para que se alcance a tocar y ver la apófisis larga del yunque.
Ahora, si nosotros seguimos progresando estas atelectasias, lo que vamos a conseguir es que la membrana timpánica toque el promontorio. Y en vez de que nos encontremos una membrana timpánica con sus 3 capas, de las cuales la última esté en contacto con la otra capa mucosa del promontorio, prácticamente las células de una y otra se fusionan y vamos a encontrar una interfaz en la cual está la capa externa de la membrana timpánica, la capa media, luego mucosa única y luego el hueso del promontorio. Y esto le llamamos otitis media adhesiva, porque deja de existir una diferencia entre la membrana timpánica en su capa interna y la mucosa del oído medio. Antes de esto nos vamos a encontrar el tercer grado de retracción, en el cual podemos ver cómo está tanto la pars flácida como la pars tensa tocando ya el promontorio. Sin embargo, todavía podemos ver la zona de la ventana redonda respetada. Y finalmente, en la otitis media adhesiva vemos prácticamente todas las estructuras óseas y la membrana, y la ventana redonda ya afectadas. Esta clasificación es la clasificación de SADE y podemos verla aquí dibujada. Etapa 1, solo la pars flácida. Etapa 2, hasta el yunque. Etapa 3, tocando promontorio. Y la cuarta, pegada completamente al promontorio. Este va a ser nuestro último caso. Y vamos a hablar de un hombre ahora de 9 años con aumento de volumen, que ustedes pueden ver aquí en esta foto, en la región retroauricular, de una semana de evolución, con fiebre, dolor a la palpación y aumento de calor local. Si ustedes ven la imagen que se encuentra de tomografía, estamos hablando de un corte axial y aquí nos encontramos al triangulito que forma el temporal. Vemos una vez más, como la cápsula óptica es más densa que el resto de las estructuras y vemos como la cavidad de la mastoides está formada por una sola supercelda o macroceldilla que tiene salida hacia los tejidos blandos que están por debajo de la piel. Y esto, como podemos ver, tiene una densidad menor que el resto. Nos está hablando de que esto es un contenido líquido y tomando en cuenta contenido líquido, fiebre, aumento de calor local y dolor, estamos hablando de un absceso. En este caso vemos como también ya hay una hipoacusia. Esta es una hipoacusia de intensidad moderada con un promedio de tonos puros de más o menos 50 decibeles, una reserva de 5 decibeles, por lo tanto estamos hablando de 45 decibeles de brecha. Las complicaciones que existen cuando hablamos de otitis media pueden ser, dependiendo del tipo de otitis media, varias. Tenemos 4 vías de diseminación. La diseminación hematógena, que no va a ser tan infrecuente en la otitis media aguda, es la que produce los casos de meningitis en estas ocasiones. La diseminación por destrucción y osteólisis, que es la más conocida de la otitis media crónica y casi siempre está asociada a la presencia de colestatoma. La presencia de fisuras por fracturas de peñasco y la diseminación hacia el seno lateral, que esto nos va a dar una tromboflebitis del seno lateral. Las complicaciones de la otitis media crónica las vamos a dividir en intratemporales, extratemporales e intracraneales. La que acabamos de ver, que es un absceso superióstico, es una complicación extratemporal, es decir, ya salió del cráneo y del hueso temporal. Las intracraneales son las que nos van a derivar a infección del sistema nervioso central, así como trombosis del seno lateral, que también va a ser una trombosis séptica, y también vemos las intratemporales, como la fístula laberíntica, la erosión osicular, la mastoiditis coalescente. La mastoiditis coalescente quiere decir que las celdillas se fusionan por destrucción para crear una gran celdilla. La petrocitis, que se refiere a la infección del ápice, la laberintitis y la parálisis facial. La fístula laberíntica es lo que estábamos viendo en el primer caso que mencionamos. Dentro del tratamiento de la otitis media crónica, estos pacientes siempre se deben de derivar al otorrinolaringólogo y la razón es muy sencilla. Nosotros podemos prevenir y tratar algunas de las sobreinfecciones, pero el tratamiento de todas las otitis medias crónicas va a ser a la larga quirúrgico. ¿Cómo vamos a prevenir que no haya otitis medias crónicas? Bueno, lo primero es tratar las otitis medias agudas
cuando nosotros hacemos el tratamiento de las mismas, tenemos menor posibilidad de que éstas se compliquen y a su vez vayan dejando secuelas. La otitis media con efusión o con derrame, cuando se hace crónica, puede generar también este tipo de alteraciones en la membrana timpánica. Por lo tanto, evita la cronicidad enviando al especialista para que dé el tratamiento adecuado. Siempre va a ser lo adecuado. La lactancia materna lleva un juego importante por dos razones. La primera es que si el bebé tiende a comer y la cabeza está baja, la trompa de Eustaquio, que no es todavía madura, va a presentar reflujo y con este vamos a tener entrada de patógenos de la nasofaringe. Y por otro lado, se recomienda que sí haya lactancia materna porque las inmunoglobulinas con las que cuenta la leche van a ayudar a evitar este tipo de problemas. Y importante, todo paciente con infección, no importa si es otitis media aguda o otitis media crónica, debe de llevar cuidados de oído seco. Si vemos el algoritmo del tratamiento, en realidad es muy grande y muy diverso. Por lo tanto, también esto es terreno del especialista. Sin embargo, si nos vamos a una versión resumida, podemos ver cómo, no importando si esto va a ser una otitis media con colestatoma o sin colestatoma, vamos a encontrar cirugía, 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 cirugía. O sea, prácticamente en todos los casos vamos a encontrar cirugía como parte del tratamiento. ¿Qué pasa si vamos a referirlo al especialista, pero va a tardar en llegar porque estamos en una zona que no cuenta con uno? Bueno, vamos a tratar de darle tratamiento tópico adecuado. ¿Y cuál es el tratamiento tópico adecuado? Prácticamente cualquier gota que tenga antibiótico. Y es importante que si tenemos una perforación de la membrana timpánica, evitemos el uso de aminoglucósidos. No son raras el uso de gentamicina en gotitas. En general se prefiere por mucho las quinolonas, y de estas la más conocida es ciprofloxacina en su forma de solución nótica. Por último, ¿cuáles son los propósitos del tratamiento quirúrgico si estamos llegando a que prácticamente todos deben de llegar a quirófano? El primero y el más importante, y esto es muy importante, esto está en orden de importancia. El primero es retirar toda la enfermedad potencialmente erosiva o invasiva. El segundo, crear una cavidad que se pueda ser limpiada en el consultorio para evitar recidivas. Tercero, crear que esa cavidad esté revestida de piel normal para que el paciente pueda tener actividades cotidianas como nadar normales. La cuarta, conservar audición residual. La quinta, mejorar la audición cuando sea posible. Y la sexta, otorgar una apariencia cosmética aceptable. Es decir, esto es lo menos importante. En general, lo que tenemos que hacer es evitar complicaciones de esta enfermedad. Y con eso acabamos otitis medias crónicas.